medio para los temas de varios. Vamos a comenzar con el expediente 3798 del 21, donde los consejeros graduados, Yusi, Morgan, Lui, solicitan al Consejo Directivo de la Facultad poner a consideración reflexiones y propuestas en torno a las recientes aprobadas leyes nacionales 27.592 y 27.621, referidas a la educación y capacitación en temáticas ambientales. Si se podrá leer el texto, sí. No es muy largo. Sí, yo lo leo. Gracias. Señor Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, fechada el 13 de agosto del 2021, de nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos para poner en consideración las siguientes reflexiones y propuestas en torno a las recientes aprobadas leyes nacionales 27.592 y 27.621, referidos a la educación y capacitación en temáticas ambientales. En el marco de la crisis generada por el COVID-19, entre la comunidad científica ha existido cierto consenso en relacionar la existencia de esta pandemia con factores como la devastación de los ecosistemas, la comercialización de fauna nativa y la destrucción de recursos naturales, entre otros. La crisis sanitaria que estamos viviendo es una oportunidad para que la humanidad tome conciencia de los impactos que puede tener el cambio climático sobre nuestro planeta, y para que los modelos para pensar y proyectar a nuestro país sean acordes a los tópicos requeridos para atender a las crisis climáticas. La Facultad de Ciencias Naturales y Museo tiene las herramientas científicas y el equipo de docentes e investigadores más calificados para educar, concientizar y capacitar a la comunidad en la prevención y recuperación de los daños a ecosistemas, e intervenir en el desarrollo de nuevas tecnologías y en proyectos de triple sostenibilidad económica, social y ambiental. La reciente aprobación en el Poder Legislativo de las leyes nacionales 27.592 y 27.621, referidas a la importancia de la educación y capacitación en temáticas ambientales, tanto para el ámbito de la función pública como en todos los niveles de enseñanza formal y no formal, es una muestra de que la sociedad está reclamando no solo subsanar esta falta de conocimiento y compromiso con el ambiente, sino considerando la importancia de esta temática para su propia calidad de vida. Teniendo en cuenta la relevancia de la problemática para el desarrollo de nuestra sociedad, la afinidad temática de la formación, extensión e investigación y las capacidades específicas de las y los miembros y personas formadas en esta casa de estudio, consideramos que la Facultad de Ciencias Naturales y Museos debe posicionar a la temática ambiental en general y a la viabilización de estas leyes en particular como parte de su agenda. En este contexto, las consejeras y el consejero de la agrupación Participación acercamos esta reflexión sobre las mencionadas leyes y elevamos la propuesta del CD de que la facultad disponga un espacio de participación, discusión y organización de propuestas de formación ambiental donde docentes, investigadores y profesionales independientes egresados de esta casa de estudios puedan brindar sus conocimientos y experiencias a la comunidad a través de planes, programas y proyectos específicos para cada área estatal y para los distintos niveles educativos que así lo requieren. Asimismo, proponemos que las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, a través de la Universidad Nacional de La Plata, eleven la propuesta al Ministerio de Educación y las áreas estatales de función pública correspondientes de los tres poderes de la Nación. Reflexión y propuestas en torno a la Ley Nacional número 27.592 o Ley Yolanda. Esta ley establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes de la Nación, con el objetivo de garantizar la formación integral en ambiente para dichos funcionarios. Se denomina Ley Yolanda como homenaje y reconocimiento al legado de la doctora Yolanda Ortiz, química, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de nuestro país y de América Latina durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, además de ser la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina. Durante toda su vida defendió activamente los derechos de la persona y la naturaleza con un enfoque holístico de lo ambiental enfocado en la integración entre sociedad y naturaleza. Yolanda Ortiz falleció en 2019 a los 94 años y la asociación de esta ley con su nombre es un merecido recordatorio a su vida y sus aportes.
Esta ley fue sancionada en noviembre de 2020 y promulgada en diciembre del mismo año. Sus autoridades de aplicación son el Consejo Federal de Medio Ambiente y los organismos que se establezcan en cada jurisdicción. La ley Yolanda establece que todos los organismos del Estado deben brindar capacitaciones gratuitas acerca del desarrollo sostenible, cuidado del ambiente y cambio climático, siendo dichas capacitaciones obligatorias para las personas que trabajan en el Estado. Tal como especifica en su artículo 4, participación pública, la autoridad de aplicación deberá garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en el artículo precedente. Y en su artículo 5, información, los lineamientos generales deberán contemplar como mínimo información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y a los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente. Reflexión y propuesta en torno a la Ley Nacional 27.621 para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina. Esta ley tiene por objetivo el establecimiento de presupuestos mínimos para la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental basada en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, ENEA, y su propósito general es la promoción de la concientización y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Ambiente, número 25.675, del artículo 89 de la Ley de Educación Nacional número 26.206 y sus modificatorias, y en los tratados y acuerdos internacionales en la materia. Si tenemos en cuenta que la pandemia que hoy nos atraviesa es una enfermedad zoonótica, la ley recién aprobada cobra especial relevancia. Este tipo de enfermedades tiene como causa el mayor contacto de los seres humanos con la fauna silvestre, producto de actividades como la deforestación, la captura de animales salvajes, su comercio ilegal y su consumo. Se puede decir entonces que la pandemia es síntoma de un vínculo poco saludable entre la humanidad y los entornos que habitamos. Queda claro que visibilizar, enseñar y concientizar es esencial para prevenir futuras pandemias. En otras palabras, la educación ambiental es esencial. Y la pandemia no es solo lo que nos interpela en los tiempos de hoy. El cambio climático, la desertificación, la deforestación, los incendios forestales, la pesca ilegal, la contaminación de nuestros ríos y mares, la pérdida de biodiversidad y la producción desmedida de residuos, entre otras, son problemáticas que persisten y se profundizan. Para responder a estos desafíos y promover la construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables, es necesario un cambio cultural. La educación ambiental es un gran motor que puede impulsar esta transformación. En el caso de esta ley, la autoridad de aplicación es compartida según el artículo 7. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, ENEA, es una responsabilidad compartida con competencias y facultades diferenciadas entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, según lo normado en la Ley General de Ambiente 25.675, en la Ley de Educación Nacional 26.206, en articulación con el Consejo Federal del Ambiente, COFEMA, y el Consejo Federal de Educación, CFE. Propuesta de la agrupación participación. Disponer un espacio de participación, discusión y organización de propuestas de formación ambiental donde docentes, investigadores y profesionales independientes egresados de esta casa de estudios puedan brindar sus conocimientos y experiencia a la comunidad de las distintas áreas temáticas ambientales. Realizar una convocatoria institucional a los equipos docentes y profesionales independientes egresados de nuestra casa de estudio para dar a conocer sus aportes y experiencias y generar un corpus insumo para discutir los lineamientos a seguir. A partir de la respuesta a dicha convocatoria, armar un equipo de trabajo interdisciplinario con quienes serán formadores y capacitadores en los distintos ámbitos del Estado. Presentar la propuesta desde la Facultad de Ciencias Naturales y Museo a través de la UNLP al Ministerio de Educación y las áreas estatales de función pública correspondientes de los 3 poderes de la Nación para la inclusión de las agendas públicas y educativas del próximo año. Tenemos la convicción de que la comunidad de nuestra casa de estudios puede y debe estar involucrada y participar activamente en la tarea de brindar estas capacitaciones, no solo porque los temas ambientales son parte de nuestra formación académica, sino porque numerosos equipos de trabajo en investigación, extensión y divulgación de nuestra casa participan en acciones vinculadas a la educación ambiental. Esperamos a través de esta presentación sentar las bases de un posicionamiento indiscutido
que debe asumir nuestra facultad en materia ambiental y que se arbitren los medios necesarios para llevar adelante las propuestas enunciadas en pos del bienestar de nuestra sociedad. En otro particular, saludan cordialmente consejeros directivos María Emilia Giugi, Cecilia Morgan y Amalia Luis. Bien, gracias, Paula. Está en consideración, creo que tiene la palabra Emilia. Hola, bueno, sí, muy buenos días a todos y a todas. Queríamos mencionar algunos detalles que nos parecen como para recuperar de esta propuesta. Esta presentación, en principio, la traemos con una doble intención al Consejo Directivo, una más concreta y para pensar en el corto plazo, y una más política, ¿no? Para pensar en un plazo más largo en proyectos posibles de facultad. La temática ambiental en general tiene muchas aristas bien interesantes, y una de las premisas me parece que es importante de reconocer es esta de que es la humanidad, ¿no? Con sus proyectos económicos y sus formas de vida, y la humanidad a partir de la revolución industrial, fundamentalmente, una de las mayores responsables en la degradación de los ambientes. Entonces, lo que se hace evidente es que la producción de un cambio va a venir de la mano de una especificidad técnica en el estudio y manejo de los ambientes y los recursos, pero también es innegable que va a estar atada a un profundo cambio cultural y de hábitos de consumo y de producción de la humanidad, ¿no? Y de extracción de recursos. Otro punto interesante que nos parece importante de comentar es que el tema ambiental no solamente atañe a los grandes procesos globales del cambio climático, sino también a los procesos locales, ¿no? En donde justamente son los equipos de investigación de nuestra facultad y junto con los de extensión, quienes tienen largas trayectorias de trabajo y conocimiento en profundidad de diversas problemáticas que tienen que ver de distinta manera con lo ambiental, que se encuentran a lo largo y a lo ancho de todo el país, inclusive en una región que podemos pensar como ambientalmente problemática, como es esta región del AMBA. Y otra cuestión, ¿no?, que me parece interesante mencionar es que este conocimiento de las diversas problemáticas que, en torno a lo ambiental que se dan en el país, incluye a temas que tienen que ver con la extracción de recursos, con la conservación de la universidad, pero también tienen que ver con las formas, con la conservación de las formas tradicionales de vida humana y con la conservación del patrimonio arqueológico y paleontológico, justamente porque son muchas de las actividades productivas y de extracción de recursos están implantadas en lugares donde son ricos también en materiales arqueológicos y paleontológicos. Vivimos, y se ha hecho evidente en este año y medio de pandemia, en un momento en que la problemática ambiental parece haberse instalado en un punto de no retorno en el debate público. En este momento, en un país que tiene una estructura social compleja, con múltiples carencias y desigualdades, con una economía atada al acceso de moneda extranjera para su crecimiento y donde la extracción y exportación de recursos naturales se torna importante, de recursos naturales y de recursos productivos primarios, ¿no? El debate ambiental se torna urgente, y no únicamente por la búsqueda de formas de protección del ambiente natural, sino por el compromiso de proyectar estrategias de desarrollo en línea con lo que ha dado en llamarse la triple sostenibilidad, que es lo que mencionábamos en la nota. La sostenibilidad económica, es necesario generar recursos; la sostenibilidad social, es imprescindible generar trabajo de calidad y condiciones de vida adecuadas para el conjunto de la población; y sostenibilidad ambiental. La producción y el trabajo no deben ir en desmedro de la calidad ambiental. El ambiente debe protegerse, tanto por el derecho a la existencia de diversas formas de vida y sostenibilidad de los ecosistemas,
y también por el del derecho a la vida humana en condiciones de bienestar y de proyección de su propio futuro. Entonces, ¿a dónde vamos? Entendemos que estos temas no solo nos convocan como institución especializada en la generación de conocimiento, sino que nos da también, ¿no? La oportunidad de un encuentro hacia el interior de nuestra institución y de diálogo entre las tres grandes áreas de conocimiento a las que se dedica la facultad. Puntos de encuentro que muchas veces a lo largo de la historia institucional nos han resultado de alguna manera dificultosas. Entonces, si tenemos en cuenta la complementariedad de las tres grandes disciplinas de trabajo de la facultad, la experiencia de trabajo de los diferentes grupos de investigación de la facultad en todas las regiones del país, y me parece importante señalar ese aspecto, y la numerosa cantidad de egresados y egresadas que se encuentran trabajando en temáticas afines por afuera del circuito académico, pensamos que es fundamental que la facultad tome a esta temática definitivamente como proyecto institucional e incorpore la problemática ambiental a una agenda de trabajo integrada entre las tres grandes áreas y sus diferentes actores. El año pasado fue a través de el pedido para que el Congreso sancione prontamente la ley de humedales, y hoy es concretamente a través de un pedido de trabajo específico de la facultad para convocar y generar espacios integrados para promover el dictado de las leyes de educación ambiental y de formación a funcionarios públicos en temas ambientales. Así que estas son fundamentalmente, ¿no?, la intención más política de posicionamiento de la facultad con respecto a estos temas que nos convocan y justamente a las tres grandes áreas, y la convocatoria específica a generar proyectos de trabajo que resulten aplicables para que los egresados y las egresadas de nuestra facultad tengan vías, puedan canalizar, integrar equipos de trabajo para poner en marcha estas dos leyes, bueno, que es el sentido de la presentación de esta nota que hoy traemos. Gracias. Gracias, consejera. Había pedido la palabra el consejero Quintero y después la consejera Rodríguez. Bueno, gracias. Buen día. El consejero Bocio también estaba. Bien. Bien, sí. En primera parte saludo gratamente, digamos, la propuesta de los graduados. Me parece, digamos, que es una muy buena propuesta. Concuerdo totalmente en la complejidad del tema, ¿sí? Es un tema bastante complejo y en ese sentido, si bien la facultad ha tenido alguna trayectoria vinculada, no específicamente a la educación ambiental, digamos, como algo, digamos, bien formalizado, pero sí una enorme cantidad de trabajos desde distintos grupos que han hecho una serie de actividades desde hace décadas, en donde hay alumnos, graduados y profesores. Yo creo que ante la complejidad que tiene el tema y la responsabilidad que implica esta temática de ley, si leen la ley Yolanda van a ver que hay una responsabilidad por parte del Estado. Yo creo que podríamos empezar a pensar en algún programa o algo por el estilo, es decir, algo que esté más bien armado. Tendríamos que discutirlo, verlo, cómo armarlo, porque no es lo mismo, digamos, educar a entidades universitarias, a entidades del Estado, y las diferentes entidades del Estado tienen distintas necesidades, que aunque estén obligadas, nosotros ahí podríamos, digamos, aplicar nuestro conocimiento adecuadamente a cada una de las circunstancias. Yo creo que, bueno, habría que pensar en ver, porque el que está a cargo es el Consejo Federal, habría que ver cómo coordinarlo, y ahí, bueno, un poco las autoridades pueden ayudarnos a ver, digamos, cómo pensar estas propuestas, no solo desde nuestra facultad, sino con alguna conexión con el Consejo Federal. Ahí yo ya no conozco el tema, pero sería, digamos, mucho más interesante porque podría posicionarnos de alguna manera en un lugar mucho más formal
y nos permitiría, digamos, correlacionar fuerzas de una manera mucho más propicia. Es mi entender. Pero bueno, de todos modos, tanto a corto como a largo plazo, creo que es una propuesta excelente y los saludo por esto. Gracias, consejero. La consejera Rodríguez y después el consejero Bocio. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo no voy a redundar mucho porque gran parte lo dijeron ya los consejeros anteriores, pero nosotros como representantes estudiantiles por la mayoría, inicialmente queríamos saludar la propuesta. Nos parece más que necesario identificar y discutir sobre las cuestiones ambientales para poder replantearnos ciertas lógicas productivas y también para generar herramientas, no solo para hacer llegar propuestas concretas a los organismos del Estado, sino también para que la comunidad forme parte de este cambio de paradigma, ¿no? Y en ese mismo sentido, queríamos plantear la necesidad de que se incorporen estudiantes a estos equipos de formación, ya que hay muchos compañeros de nuestra facultad formando parte de proyectos de extensión, de pasantías o de voluntariados, por ejemplo, que abordan esta temática y que al igual que la comunidad científica pueden aportar distintos conocimientos y experiencias. Así que un poco nuestra intervención iba en ese sentido, pero bueno, saludamos la propuesta con ese comentario. Muchas gracias, consejero Bocio. Buenas, saludo al cuerpo que no había podido saludarlo antes. No, quería aportar más o menos lo mismo que decía la compañera consejera. Nos parece una propuesta muy interesante, realmente, bastante muy bien planteada, por cierto, muy coherente, y al mismo tiempo también queríamos aportar nuestra perspectiva estudiantil sobre todo el primer punto, cuando es el desglose de la propuesta que habla sobre el armado de los equipos de formación. Nosotros creemos fervientemente que estudiantes necesitan estar ahí en esos espacios, sobre todo porque conocemos estudiantes que ya se están formando en esos temas, como son los compañeros que forman parte de la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Yo creo que más allá de los compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, yo creo que tiene que ser un espacio abierto a la discusión con el resto de los claustros, que al fin y al cabo tenemos bastante para aportar desde nuestra perspectiva y también de nuestras experiencias, donde muchos de nosotros hemos transitado bastantes espacios de formación ambiental, tanto por dentro como por fuera de la facultad, y creemos que es importante para enriquecer la propuesta y que se complemente de una mirada de perspectivas. Gracias, consejero Bocio. La consejera Morgan pidió la palabra y ya cerraríamos el orden de... Bueno, buenos días, buenas tardes ya a esta altura a todos y todas. Bueno, agradezco las palabras que han tenido, las intervenciones, y quería, en realidad, con respecto a estas propuestas de las representantes estudiantiles, por supuesto que la idea es que la convocatoria que estamos planteando sea amplia hacia toda la comunidad de la facultad, y es importante que podamos tener estos espacios. No voy a volver a decir lo que ya planteó muy bien Emilia y lo que han estado planteando, sino estar a la altura de las discusiones que hay que dar, porque como bien dijimos, son temas en los cuales hay muchas aristas, hay muchas tensiones, está atravesado por diferentes intereses, y es importante eso, ¿no? Que desde nuestras respectivas saberes disciplinares y desde las experiencias que tenemos, poder dar esos espacios de discusión y dejar en claro que es eso, que va a haber diferentes perspectivas y está bien, y tienen que estar estos espacios donde uno puede generar lineamientos y no dogma, ¿no? No existe una sola manera de resolver las cosas, y tampoco es la ciencia como una especie de entelequia que dice lo que hay que hacer, y eso es lo que creo que tenemos que poder proyectar y generar como una guía para las políticas de la facultad, y por supuesto desde la facultad proyectarnos para que nos acompañen no solamente profesionales que están por fuera del circuito académico nuestro y trabajando en muchísimos otros niveles educativos, para capacitarnos primero a nosotros mismos y después poder también capacitar a otras personas, y que esto realmente sea, como en su momento, otros elementos importantísimos educativos, como la ESI, que bueno, hay todo un trabajo, hay todo un camino que hay que hacer, todo un recorrido, pero que se implanten y finalmente empiezan a modificar
la forma de plantarse que tienen las nuevas generaciones, porque es indispensable, simplemente eso. Gracias por todas sus palabras. Buenas tardes. Perdón, Cintia, yo simplemente no voy a aportar nada nuevo, pero simplemente celebrar esta iniciativa que han tenido los graduados, y creo que bueno, nuestra facultad ha tenido algunas experiencias, tal vez no tan sistematizadas, pero que siempre han dado muy buen resultado, y creo que la articulación con las distintas disciplinas ha enriquecido mucho ese tipo de propuestas, donde siempre los estudiantes estuvieron, y jamás en algunas propuestas que surgieron no se los contempló. Así que me parece que va a ser muy positivo, y si esto se enmarca en un programa que le va a dar sistematización, me parece genial. Aparte porque la demanda de la sociedad es muy grande, y entonces creo que, bueno, bienvenidas estas propuestas, nada más que eso quería decir. Gracias, consejera. Bueno, entonces está en consideración. ¿Están todos de acuerdo? Entonces se aprueba la propuesta presentada por los consejeros graduados. Bien, entonces, si les parece, digamos, una vez que, digamos, habría como dos niveles de trabajo, por lo que yo interpreto. Uno que sería más interno de la facultad, que tendría que articularse las distintas áreas con integraciones, digamos, de los distintos claustros para armar algún proyecto, yo diría, realizable, digamos, no algo, digamos, para interesar, digamos, con eso al gobierno provincial. Esto, digamos, desde ya será, como lo piden ustedes, llevado a la universidad, y trataremos de articular a través del presidente con la provincia. Y la otra cosa que se me ocurre, ya te dejo, Cecilia, es por lo que dijo Fabián, que yo no sabía que era el Consejo Federal. Si es el Consejo Federal el que está a cargo, ahí se necesita que la provincia lo pida. Cualquier proyecto que el Consejo Federal maneja es por pedido de las provincias. Tiene que ser un ministro de alguna de las áreas específicas. Así que bueno, eso para articular con la provincia, el nexo que nosotros tenemos es a través de la doctora Santú. Así que hablaré con Florencia para ver qué posibilidad hay. Sí, Cecilia. Sí, es que en ese sentido justamente quería aportar un dato que lo quería mencionar y se me pasó, perdón, que es a nivel provincial, en Provincia de Buenos Aires hay una ley que es equivalente a la ley Yolanda, que es la ley provincial 15.276, que se publicó ahora a fines de marzo de este año, que tiene el mismo espíritu. No, desconozco si hay un equivalente a la ley de educación ambiental para todos los niveles, pero la ley Yolanda sí tiene su equivalente provincial, entonces ahí hay una autoridad provincial de aplicación. Y en lo que ha ocurrido en diferentes provincias es que han hecho leyes similares que la replican, y en cada lugar se ha establecido cuál es el organismo de aplicación, y los municipios se van adhiriendo. Así que hay a nivel provincial también una ley propia. Bueno, listo, continuamos entonces con el siguiente expediente. Creo que una pregunta. Sí, consejera Mazzini. Tengo dos preguntas en realidad. Hay algo que no me queda claro respecto a lo que proponían del programa. O sea, todo esto que va explicando el Pato respecto a los pasos para llevar adelante esto del programa y demás, o lo que se arme desde el espacio, después eso se destina a la comunidad académica de la facultad, digamos. Eso es lo que entiendo, porque lo que apunta es como una formación en problemática ambiental, ¿no? Pero el programa que proponía Fabián iba a, o sea, los destinatarios serían la comunidad académica de la FSNIM, digamos. Perdón, serían dos instancias. En primer lugar, habría que tener un relevamiento de gente, equipos interesados, ¿no?
empezar a formarse como formadores, ¿no? Sí. Sería, y uno de la facultad hacia los organismos como la universidad o la provincia de Buenos Aires, para integrar, para ubicar, colocar a la facultad como posible candidata a dictar capacitaciones en estas. Está bien, en estamentos del Estado. Eso está bien. Yo lo que pregunto es, en realidad me quedó la duda más con lo que proponía después Fabián del programa. O sea, era más que nada la forma de eso sería. O sea, uno arma un programa que después pasa por todos estos pasos para que la facultad pueda ser como formadora de estamentos gubernamentales. Llamalo programa o no sé, o como se quiera llamar, algo digamos más formalizado, y digamos yo planteaba esta conexión en su momento con el Consejo Federal de Medio Ambiente, pero si hay una ley provincial, digamos quizás haya otro organismo, digamos, de contralor, porque el Consejo Federal lo que evalúa es que los formadores, digamos, estén, digamos, con un nivel determinado para poder formar al resto, ¿sí? ¿Se entiende? Hace una evaluación de los formadores y de cómo se forman. Yo creo que en la provincia debe haber algo parecido. No leí la ley provincial, pero después se la voy a pedir a Cecilia, así me la muestra. Porque una cuestión es la cuestión interna, formar a la gente que, digamos, que va a formar a otros. Está bien. Eso después implica formar a nuestra gente también, y ser, digamos, posibles vectores de formación en otras instituciones. Nada más, es una idea. Y termino con la otra pregunta, porque eran dos. No, y después la otra parte del tema de la difusión, o sea, esto que, en realidad más que una pregunta es como esto, que se difunda ya sé bastante abiertamente, porque nada, la realidad es que es una propuesta que estaría bueno que llegue a la mayor cantidad de estudiantes posible. Yo no sé si ahí se está pensando más en mailing o cómo se está pensando, pero que tenga esa vía, digamos. Consejera Morgán, te pidió la palabra. Me parece que para ser un poco más concretos y a partir de las distintas intervenciones de la propuesta original, lo que se estaría aprobando en este consejo directivo es un programa o un proyecto institucional que esté en vinculación con las problemáticas de medio ambiente y acorde a estas últimas leyes que le dan un tratamiento novedoso y que los interpelan desde distintos lugares. Entonces, que la propuesta concreta es la conformación de un programa o un proyecto institucional, que como programa o proyecto institucional involucra a la totalidad de la comunidad científica. En la comunidad científica, por supuesto, están incluidos todos los claustros, que el programa o proyecto va a ser la convocatoria a los equipos interesados o a las personas interesadas, y luego a partir de eso se van a delinear una serie de actividades y una serie de objetivos que tendrán que ver, por un lado, con el fortalecimiento de la investigación y la extensión a partir de las experiencias previas, y por otro lado, con estas actividades de capacitación. Cuando todo eso esté claro, se hará una difusión. Al ser un programa institucional, descarto que la difusión va a ser masiva, que va a estar vinculada a todos los espacios de difusión o canales de difusión de los que dispone en este momento la facultad, y que se va a llevar a la universidad para que desde allí se pueda articular con organismos provinciales y nacionales que puedan estar interesados en estas distintos aspectos o objetivos que va a tener el programa o el proyecto, como se denomine. Entiendo que eso es lo que ordena un poco la propuesta. Bien, si estamos de acuerdo con lo que propone, y yo en lo personal coincido con Gabriela, vamos en esa línea y pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el 3799/21. Emilia Yuchi, Cecilia Morgan, Amalia Luy, solicitan el aval académico para las jornadas denominadas La práctica docente en la virtualidad, enseñanzas para la pospandemia en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Está en consideración. ¿Les parece que lea la nota? Bueno, fecha del 13 de agosto de 2021, señor decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, doctor Ricardo Echeverri, nos dirigimos a usted y por su intermedio al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo para solicitar el aval académico para las jornadas La práctica docente en la virtualidad, enseñanzas para la pospandemia en la FCNYE. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus produjo un escenario social complejo, de extraordinaria incertidumbre y sufrimiento, pero también de grandes desafíos y transformaciones en múltiples planos.
La tarea educativa ha sido una de las actividades que se ubicó en el nudo de esta situación crítica al encontrarse en la necesidad de buscar alternativas para garantizar de manera urgente la continuidad pedagógica durante el aislamiento. En nuestra facultad, la tarea docente se vio drásticamente afectada, tanto en sus alcances como en sus metodologías y herramientas didácticas, al igual que en la porción mayoritaria de las instituciones universitarias de nuestro país. El uso de las nuevas tecnologías, las aulas virtuales y las redes sociales eran accesorias en el desarrollo de las clases. Al enfrentarnos al desafío de dar rápida respuesta a la coyuntura, su manejo e inclusión en la actividad pedagógica se volvió esencial, y como docentes dedicamos horas de trabajo y aprendizaje para adquirir nuevos saberes y actualizar los recursos didácticos. En algunos casos, además, nos vimos en la necesidad de reorientar algunos contenidos de las materias para tratar en las clases temas propios del ejercicio profesional de nuestras carreras en el contexto de las problemáticas emergentes que se consolidaron con el advenimiento de la pandemia, como por ejemplo el impacto del cambio ambiental en la escala de nuestra sociedad, los objetivos de desarrollo sostenible, el necesario cambio al modelo de producción de triple impacto, la atención a las poblaciones vulnerables, etc. Pero fue sin dudas el sostén de los lazos pedagógicos con las y los alumnos en un contexto de amplia diversidad y de desigualdades instaladas con anterioridad a la pandemia en relación a los recursos tecnológicos, uno de los mayores desafíos a encarar en el despliegue de nuestra labor. Transcurrido ya 1 año y medio desde que se instaló esta situación crítica, el horizonte que se abre ante el hecho de que gran parte de la población está vacunada es el de la posibilidad de la salida de la pandemia. Ante esta situación nos parece pertinente realizar un balance de nuestro trabajo y preguntarnos cómo imaginar y proyectar la facultad que sigue, aprovechando las experiencias que hemos transitado en este periodo como una oportunidad para pensar en el modo en que continuaremos dando clases en la presencialidad. En este contexto, invitamos a la comunidad docente de nuestra facultad a participar de unas jornadas que tendrán la finalidad de reflexionar y compartir las experiencias de la tarea docente en la virtualidad, en el contexto de pandemia, con la perspectiva de transformarlas en recursos generados colectivamente para imaginar y proyectar lo que vendrá. El evento será organizado por la agrupación de graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo Participación y tendrá como temas de trabajo el intercambio de experiencias respecto de las nuevas tecnologías y sus usos en la enseñanza, la evaluación de la efectividad del aprendizaje mediatizado por medios digitales, la combinación de las estrategias pedagógicas digitales con las presenciales, los canales de vinculación pedagógica con las y los estudiantes, el rol de la facultad en la elaboración de propuestas y asistencia para el diseño curricular con mediación de canales digitales, el para qué y cómo del tiempo áulico presencial, entre otras propuestas a criterio de las y los participantes. La inscripción en la jornada se realizará a través de la presentación de un resumen con la finalidad de generar un documento de valor para la tarea de pensar la facultad que viene. La asistencia será abierta al conjunto de la comunidad académica. Por último, el evento tendrá lugar mediante canales digitales o presenciales según las condiciones del momento. Sin otro particular, los saludamos cordialmente María Emilia Yucci, Cecilia Morgan, Amalia Luis, consejeras y consejeros graduados. Bien, está en consideración. Sí, Emilia. No, bueno, para no ser redundante, Después la idea creo que, es... perdón, después creo que pidió la palabra Melina después de vos. Ah, bien. La idea es una invitación a las y los docentes de la facultad a compartir una jornada de trabajo donde intercambiar experiencias pedagógico-didácticas de toda esta larga trayectoria en el contexto de pandemia que hemos tenido, fundamentalmente pensada para empezar a proyectar, a incorporar qué cosas de esta experiencia de trabajo en la virtualidad vamos a poder empezar a trasladar, a pensar como adecuadas, como positivas para la educación que se viene en el regreso a la presencialidad. Es una jornada de un día, se trata de una jornada de un día. Suponemos que vamos a seguir en esta modalidad virtual, pero no terminamos de cerrar la expectativa de que podamos tener algún encuentro presencial. Lo dejaremos abierto y pensada para fines de año, de este año.
Y en particular nos resulta también bastante interesante llamar a la presentación de algún pequeño texto por escrito para que pueda ser publicado en alguno de los canales de los que dispone la facultad, para generar un insumo de trabajo concreto y disponible al conjunto de los docentes en el largo plazo, ¿no? Esa sería la idea general. Gracias, Emilia. A ver, no sé si el orden está bien, que vi yo, era Melina y después Víctor, pero me pude haber equivocado. No sé si por secretaría lo corrigen o está bien. No, está bien. Consejera Cianis. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todo el cuerpo. Sí, en principio queríamos saludar la propuesta. Nos parece interesante y también creemos que es un reflejo de que estamos en alerta en función de lo que vendrá, que poco a poco se empieza a allanar el camino, por suerte, en torno a los años que estamos atravesando, más allá de que todavía hay que sostener cuidados y protocolos porque hay contagios y el virus todavía está presente, estamos en pandemia. Nos permite evidenciar estas presentaciones que estamos pensando en un futuro, en cómo incorporar herramientas que hayan surgido de este año y medio de educación virtual y a su vez poder aplicarlas en un futuro a esta presencialidad que tanto añoramos y extrañamos. En particular queríamos preguntar la fecha, pero entiendo que capaz no está definida porque recién Emilia dijo que capaz estaba considerando hacerse a fines de año. No sé si hay una fecha específica. No lo tenemos planteado, queríamos hacer la propuesta en el Consejo, pensamos que quizás noviembre sea un buen momento, ya casi a punto de cerrar el año, pero no lo tenemos totalmente definido. Bien, no, nos quedaba la duda porque como no estaba en la presentación. Y después comentarles que bueno, nosotros como representantes estudiantiles de la mayoría también hicimos una presentación que tiene un poco la misma línea en función de analizar o hacer balances en conjunto de lo que fue este año y medio de pandemia y cómo empezamos a caminar esta presencialidad paulatina, que capaz ahí abordaremos y empezaremos también a nutrir y a profundizar este debate. Pero bueno, en particular saludar y acompañar la presentación. Gracias, consejero Bossio, y después la consejera Morgan pidió la palabra. Bueno, nada, primero que nada quería también saludar la propuesta, me parece que es realmente importante que podamos de discusión para poder analizar y poder aprovechar lo que nos dejó la pandemia, que más allá de la terrible situación que ha sido, creo que a nivel educativo nos propone un interesante aprendizaje para todos los actores de la facultad. Creemos también que es de suma ayuda a la hora de encarar una nueva presencialidad, que en sus comienzos al menos va a necesitar el apoyo de la virtualidad para compensar las limitaciones que pongan los protocolos de salud que son realmente necesarios. Y es por eso que el valor intrínseco de las jornadas para la producción y discusión de futuras propuestas, y también porque nosotros desde ARES entendemos la enseñanza como un proceso de aprendizaje doble para quienes toman el rol formal del enseñante y del enseñando, que vemos necesaria la inclusión de la voz estudiantil en las jornadas. Entendemos que es una convocatoria para docentes y hay muchos estudiantes que también son docentes que participan del cuerpo docente, pero también creemos que debido a la subjetividad del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario algún formato abierto que se pueda dar dentro de las jornadas. Nosotros como una idea habíamos pensado en un conversatorio de estudiantes y docentes para que pueda haber un intercambio abierto y una retroalimentación sobre las estrategias que funcionaron y las que no, porque al fin y al cabo no solo ha sido un proceso difícil para la comunidad docente, ha sido también un proceso muy difícil para la comunidad estudiante y estaría bueno poder hablarlo y discutirlo abiertamente en términos de qué estrategias fueron las más útiles, cuáles no, y cómo podemos seguir adelante y cómo podemos aprovechar los que se hayan servido, incluso cuando es un retorno de la presencialidad. Era más que nada eso. Gracias, consejero. Consejera Morgan. Bueno, en relación con lo que planteaban los consejeros estudiantiles, por un lado, sí, cuando vimos, aquí hay una presentación que, bueno, más adelante trataremos, que tiene que ver también con pensar esta vuelta. Creemos que, bueno, son propuestas o son cuestiones complementarias que tenemos que discutir, que seguramente algunas tienen más que ver con la logística o con cuestiones particulares de cómo va a ser, y lo que nosotros nos queremos enfocar en este caso tiene más que ver con
con todo el aprendizaje que hemos tenido desde lo pedagógico. Por eso también lo planteamos con que haya una producción, no tiene que ser más que un resumen, pero donde realmente podamos volcar algunas experiencias, porque eso es el insumo que nos va a servir, creo que de acá en adelante. Yo no tengo dudas de que no van a volver a hacer las clases lo que eran, que no tienen que volver a hacer lo que eran, porque esta pandemia y toda la emergencia y todo lo que trajo aparejado, mostró que hay muchísimas cosas que hay que ajustar desde hace bastante. Hay que lograr que esas cosas positivas que dentro de todo este contexto tan tremendo ocurrieron, las podamos tomar, las podamos adoptar y las podamos sostener en el tiempo. Y en relación con la propuesta que hace el consejero Bocio, en realidad, bueno, como hemos planteado la jornada para docentes, nos parece una buena idea que, bueno, evidentemente es necesario que haya diálogo entre los claustros, eso sin duda. Lo que tenemos que ver es, bueno, sobre la base de nuestro programa, ir pensando un espacio donde una vez que podamos tener el encuentro y determinadas conclusiones, armar un espacio interclaustro donde se pueda dar ese diálogo, ese intercambio. Bueno, lo veremos cuando tengamos el cronograma un poco más claro, si les parece. En cuanto a fechas. Gracias. Bueno, entonces está en consideración la presentación de los consejeros graduados. ¿Están todos de acuerdo? Se vota por unanimidad, entonces se aprueba. Bien,